ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí y no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar
Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cordial saludo. Estamos iniciando una nueva serie que hemos titulada Centrados en la fortaleza de Dios. Y vamos a estar mirando algunos pasajes escogidos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y deseo que iniciemos esta serie pensando en lo siguiente: ¿usted cómo se considera? ¿Una persona optimista o pesimista? Y es pertinente por la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. ¿Usted se considera una persona en este momento optimista o pesimista? Vamos a trabajar en ese tema en el día de hoy. Y para eso, los invito para que abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17. La Reina Valera nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no os seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El texto que hemos escogido para el día de hoy es muy corto, solamente tiene 3 versículos. Lo interesante de estos 3 versículos es que a menudo se pasan por alto porque se encuentra entre 2 pasajes muy famosos. El versículo 14 que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y a veces lo leemos tan rápido que pasamos por alto estos versículos pequeños, pero que tienen, como muchos pasajes, muchos versículos pequeños de la Biblia, grandes enseñanzas. Y la pregunta que estamos planteando hoy, si usted es una persona optimista o pesimista, tiene que ver con lo que dice el versículo número 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la situación que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo por la cuestión de la pandemia, necesitamos escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque de hecho, y no es un secreto para ninguno, estamos viviendo tiempos difíciles. La crisis económica mundial ha costado billones y billones de dólares en pérdidas de empleo, de riqueza, de industria, y no solamente eso. La crisis sanitaria por la pandemia, las crisis familiares que se han presentado, la crisis en la educación, y todo ha sido afectado, ¿sí? Las personas hace año y medio tenían su empresa, tenían su trabajo, su negocio, sus ahorros de toda la vida, que trabajaron tan arduamente. Y eso empezó en este último año y medio a descender, y eso ha traído una creciente incertidumbre en las personas. Y el problema no solamente, repito, es la crisis económica, sino la crisis de la salud, con la pandemia, la crisis emocional,
la crisis relacional. Pero todo esto nos tiene que llevar a entender que es algo mucho más profundo, porque hay una sensación generalizada en todos nosotros de ansiedad, y las cosas hemos visto que han cambiado y parece que va a ser muy difícil o se va a demorar mucho tiempo para que volvamos a la realidad de antes. Sumado a eso, pensando en nuestro país, las personas han perdido la fe en los gobernantes. ¿De qué otra manera podemos explicar el lío en que estamos? Manifestaciones, cierres, la economía por el suelo, vías bloqueadas. Todo esto está haciendo un daño terrible en la parte emocional de las personas, creando un estado de ansiedad terrible, ¿sí? Y entonces, además de eso, nuestros gobernantes a veces no colaboran mucho, están pensando en otras cosas. Surge entonces otra inquietud. ¿Qué deberíamos decir sobre todo esto? Nosotros, como cristianos, ¿qué debemos decir? ¿Qué pensamos de todo esto? En primer lugar, estamos totalmente de acuerdo en que hay un estado de ánimo general tenso, difícil. Para muchos es difícil ser optimistas cuando sus ahorros se han acabado, cuando su empresa está a punto de cerrar o han sido despedidos. Los precios de la gasolina aumentaron, los precios de los alimentos aumentaron, el desempleo aumenta. Y todo esto presagia que se avecinan días muy peligrosos. En segundo lugar, también como cristianos debemos tener claro que esto que está sucediendo no es una sorpresa para Dios. Dios tiene el control de todo. Él ordena y reordena las cosas. Y desde el punto de vista de nuestra confianza en Dios, este es un momento clave para nosotros, para nuestro país. Eso sí, no tenemos una bola de cristal. No sabemos qué va a pasar en una semana, en un mes, en 6 meses, en un año, en 5 años, porque las cosas secretas de Dios pertenecen a Él. Es más, no sabemos qué va a pasar esta semana con los precios de los alimentos, con el dólar, la bolsa, todas estas cosas que mueven la economía. Volvemos entonces a hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros como cristianos en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo deberíamos vivir? Y cuando miramos este pasaje, estos 3 versículos, lo interesante es que nos ofrecen 3 respuestas, cada una con una dirección clara para los días venideros, para los días que estamos enfrentando, porque vamos a darnos cuenta que es como una aparente contradicción, pero recuerden, es cómo debemos vivir nosotros como cristianos en esta situación que está viviendo. Aparentemente las cosas están empeorando, pero desde el punto de vista de Dios hay grandes oportunidades para los hijos de Dios. ¿Debemos ser optimistas o pesimistas? ¿O deberíamos estar en algún punto intermedio? Veamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice para poder enfrentar este tiempo que estamos viviendo. Lo primero que encontramos en este pasaje para vivir y enfrentar este momento actual, lo encontramos en el versículo número 15. Dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es:
cuide sus pasos, cuide su caminar. Y esas dos palabritas, tener cuidado, o sea, miren pues cómo caminan, pongan cuidado, pongan atención, cuiden sus pasos, significa literalmente caminar con precisión. Y la idea es caminar por un sendero. Creo que hemos visto en documentales y en películas, a veces una montaña, y en la parte alta hay un caminito, ¿sí? Y por ese camino se puede transitar, pero hay que tener mucho cuidado porque hay abismo al lado y lado. Y cualquier error puede llevarlo a que la persona caiga al abismo. Esa es la idea de tener cuidado. Mirad pues cómo caminan. Repito, es la idea de caminar por un sendero estrecho a lo largo de la ladera de una montaña empinada. ¿Qué es lo que está diciendo? Mantenga los ojos abiertos. Cuidado con dar un paso en falso, porque un paso en falso te puede llevar al abismo. ¿Qué pasa con nosotros? A veces somos culpables de vivir demasiado acelerados, corriendo demasiado. Hacemos juicios muy rápidamente, tomamos decisiones apresuradas. Como pastor, puedo contarles que muchas de las personas que vienen a consejería, una gran mayoría de ellos, sus problemas han sido por tomar decisiones a la carrera, de afán, sin pensar, sin analizar. Decisiones apresuradas, hablamos demasiado rápido, nos movemos a veces demasiado rápido de un sitio a otro, reaccionamos demasiado rápido, respondemos antes de escuchar la pregunta y vamos por la vida en un afán desesperado. Incluso a veces queremos hacer cosas en el nombre de Dios demasiado rápido. Queremos forzar a la gente que crea en Cristo demasiado rápido. Queremos corregir los errores de este mundo demasiado rápido. Queremos corregir los errores de las personas demasiado rápido. Intentamos ganarnos el mundo en un afán, cuando el Señor dice, todo tiene su tiempo. A veces nuestras palabras son apresuradas, inoportunas, y todo esto nos lleva a destruir en lugar de construir. ¿Qué pasa cuando una persona tiene prisa? ¿Qué pasa? Que muchas veces no miramos el camino por donde transitamos, tropezamos y caemos. Y la mayoría de las veces nos tropezamos no porque estemos afanados buscando el mal, sino por nuestra búsqueda precipitada del bien. Y la idea no es, y la solución no es tener un calendario, un planificador y llenarlo de muchas actividades. Tenemos que recordar las palabras del salmista: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Tenemos que aprender a disminuir la velocidad lo suficiente para preguntarle a Dios, para involucrar a Dios. Y vamos a descubrir que Dios puede hacer más a través de nosotros de lo que nosotros podemos lograr con nuestros afanes, con nuestras carreras, con andar precipitados. Entonces, ¿cómo vivir en este tiempo de crisis? El primer consejo que nos da el apóstol Pablo es mucho cuidado, cuide sus pasos, cuide su caminar, mire sus pasos. Que el Señor nos ayude entonces a ser hombres y mujeres prudentes. El segundo consejo que nos da el apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos.
Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es: aproveche el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Cada momento aprovechémoslo. Algunas versiones dicen redimiendo bien el tiempo. La idea de redimir es un término comercial, que es como volver a comprar, como canjear. No sé si algunos de ustedes han escuchado una analogía muy interesante con respecto al tiempo, y es que cada día es como si Dios a cada uno de nosotros nos entregara 24 horas. Cada uno tenemos 24 horas. Esas 24 horas no podemos ahorrarlas. Las vamos a gastar. Queramos o no, las vamos a gastar. El punto no es si las gastamos o no. El punto es cómo las vamos a invertir. Cómo vamos a gastar esas 24 horas. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. La Nueva Versión Internacional usa la palabra oportunidad, aprovechando al máximo cada momento oportuno en lugar de tiempo. ¿Por qué? Porque en el idioma griego se utilizan los dos términos. Tiempo, como lo conocemos nosotros, las horas, los minutos, ¿sí? Nos encontramos a las 8 de la mañana, ¿sí? Son las 6 de la tarde, ¿sí? Ese es un tipo de tiempo. Pero la otra palabra griega se refiere al momento oportuno de hacer algo. Es el tiempo de hacer algo, ¿sí? Y Pablo nos dice: aproveche el tiempo, redima el tiempo. ¿Por qué? Dice: porque los días son malos, los días son difíciles. Otra versión dice: porque estos son tiempos desesperados. Pero lo interesante es lo que Pablo estaba viviendo. Pablo escribe estas palabras mientras se encuentra en la cárcel, encadenado en Roma. El emperador era Nerón, un tipo sádico, pervertido como rey. Poco tiempo después, dice la historia que le echó candela, fuego a Roma y culpó a los cristianos. Más tarde ordenó que Pablo fuese decapitado. Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfeso. ¿Qué tenía de particular la ciudad de Éfeso? Que era una ciudad totalmente entregada al paganismo. En la época de Pablo era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Estaba ubicada cerca de la costa. Era un centro comercial internacional muy importante, se movía mucho dinero. Era una ciudad próspera, bulliciosa, en auge, y tenía un templo muy famoso, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, que era la gloria del antiguo Éfeso. Artemisa fue llamada la misma Diana por los romanos, pero se refería a lo mismo. Artemisa era la diosa del sexo. Su templo fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y en la parte central del templo había una estatua de una mujer con muchos senos que simbolizaba la libertad sexual sin restricciones. Entonces la gente iba a ese frenesí religioso y terminaba en tiempos de lujuria sexual. Alguien de la época de esa época escribió sobre los efesios y dijo lo siguiente: su moral era más baja que la de los animales. Y no solamente era eso, la astrología, la magia negra, la hechicería se unieron a la perversión sexual para producir una forma degradante de religión y de idolatría que mantenía
a los habitantes de Éfeso atrapados en sus garras. Y en ese momento llega también el Evangelio. Empezó a difundirse. Y claro, al llegar a estas ciudades, inmediatamente hubo un choque, porque se estaba atacando muchos intereses económicos, religiosos, sociales, culturales, de poder. Y veían en Jesús y en sus seguidores una amenaza. Y en ese ambiente es que Pablo dice, los días son malos, estos tiempos son desesperados. En la cárcel, prisionero, condenado a muerte, el emperador Nerón escribiendo a Éfeso, una ciudad llena de paganismo, idolatría, sexualidad, hechicería y todo cuanto nos podamos imaginar. Y ahí es donde Pablo dice, estos tiempos son desesperados. Estos tiempos son malos. ¿Qué diría Pablo hoy de lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? Ante la corrupción moral, ante la corrupción gubernamental. Y estos días que estamos viviendo nosotros, estos días malos que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, nos tientan a desesperarnos, nos animan a darnos por vencidos y decir, no, eso no lo podemos hacer, es que esto está muy difícil, los días son oscuros, la gente tiene el corazón endurecido, no hay nada que hacer. Pero nosotros como cristianos nos negamos a pensar de esa manera, nos negamos. A veces nos damos por vencidos demasiado rápido. Y todo lo que estamos viviendo son oportunidades que el Señor nos muestra para iniciar grandes empresas para la obra de Dios, para el reino de Dios. En medio de todo lo que estamos viviendo, son buenas noticias, porque como cristianos podemos ver más allá. Porque en medio de la oscuridad, una pequeña luz ilumina, da vía en tanta oscuridad que estamos viendo. Los tiempos difíciles, como dijo alguien, son bendiciones disfrazadas. Los días de compromiso moral ofrecen oportunidades increíbles para el Evangelio. Cuando miramos este mundo que nos rodea medio enloquecido, es la oportunidad increíble de mostrar el amor transformador de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos de oscuridad, nuestro Señor Jesucristo, la luz de Cristo, ilumina tanta tiniebla. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tiempo difícil? Es cuidemos nuestros pasos. Y el segundo, aprovechemos muy bien el tiempo. Cada minuto, cada día que Dios nos dé de vida, aprovechémoslo muy bien. El tercer consejo del apóstol Pablo para estos tiempos difíciles la encontramos en el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. El tercer consejo de Pablo es: haz la voluntad de Dios. No sé qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar esta semana. Nos esperan días difíciles, pero sé que todos nosotros queremos vivir un día más, unos años más. Pero lo más importante, en los años que Dios nos dé por vivir, es que podamos decir: solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me sorprenden estas palabras simples, esta oración sencilla,
que invito para que usted la haga. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Estas 7 palabras resumen cómo todos nosotros debemos afrontar el futuro. Claro, son tiempos difíciles, urgentes, pero también son tiempos de dar gracias a Dios porque nos ha bendecido y en muchas cosas somos privilegiados, agradecidos por estar vivos, agradecidos porque el punto donde el Señor nos ha puesto, ahí quiere que estemos. Hagamos la voluntad de Dios. Que esta oración sea una constante en nuestras vidas. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Los cristianos somos pesimistas o optimistas? Somos optimistas. Porque estamos viendo que caminamos hacia Dios, hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. También somos pesimistas, porque sabemos que entre más nos acerquemos a ese tiempo, la maldad en muchos aspectos se va a multiplicar. Pero que cada uno de nosotros podamos decir en nuestra oración, solo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Optimistas o pesimistas? Ambos. Pero sobre todo somos optimistas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las circunstancias del universo y de nuestra vida. Pesimistas y optimistas. Un ejemplo para que lo entendamos mejor. Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, viernes en la tarde, en el Gólgota. Jesús muere. ¿Cómo era el ambiente en ese momento? Un ambiente de pesimismo. Pero llegó el domingo. Cuando fueron a la tumba estaba vacía. El Señor había resucitado de entre los muertos. Y cuando esta gran verdad se abrió paso, inmediatamente que surgió el optimismo. El dolor se convirtió en gozo, el dolor se convirtió en risa y la desesperación dio paso a la esperanza, porque nosotros como cristianos vivimos del lado de la tumba vacía, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Sí, nosotros como cristianos somos optimistas y pesimistas, porque la maldad crece, pero somos más optimistas porque nuestro Señor Jesucristo vive y Él regresará. Sabemos que Él regresará y eso nos convierte en optimistas. Vivimos tiempos difíciles, pero también tiempos emocionantes, días asombrosos, días inciertos, días espantosos, pero también días de saber que Dios puede obrar de muchas maneras. Tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Una frase que me encontré que me pareció muy interesante de Paul Harvey. En momentos como estos, ayuda a recordar que siempre ha habido momentos como estos. La historia de la humanidad ha sido igual. Llegan acontecimientos, situaciones difíciles, pestes, pandemias, muertes y después de un tiempo todo prospera. Un tiempo y vuelve. En momentos como estos, ayuda a recordar que siempre ha habido momentos como estos. Cuando nosotros miramos la Biblia, las Sagradas Escrituras, nuestro libro, encontramos cientos de promesas que Dios hace a nuestra vida. Y qué bueno es recordar algunas de estas promesas en este día. Le invito para que escuchemos algunas de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Segunda de Reyes 6:16 nos dice así: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Amén. Salmo 103:12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:18. No hay Dios como tú, que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo, no estará siempre enojado. Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y aquí hay dos versículos finales, de cientos que podríamos citar de toda la Biblia. El primero es, en realidad, el penúltimo versículo de toda la Biblia, y dice así. Apocalipsis 22:20 nos dice: aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Esa es nuestra confianza, ese es nuestro optimismo, es esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Hay un término literario latino que dice carpe diem, que significa aproveche el tiempo, aproveche el momento presente, aproveche el día. Carpe diem, aprovecha el día para Dios. Así es como debemos vivir para Dios, aprovechando cada día, cada día. Y el último pasaje que quiero que escuchemos se encuentra en 1 Corintios 15:58 y dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Finalizo con la siguiente reflexión. No dejes que tu corazón se llene de preocupación. Cuida tus pasos. Aprovecha bien el tiempo. Busque hacer la voluntad de Dios todos los días. ¿Por qué ser pesimistas cuando vivimos en los mejores días de la historia? ¿Quién sabe si nuestra generación nos corresponda la venida de nuestro Señor Jesucristo? Escuchar la trompeta de Dios. Jesús puede regresar durante nuestra vida. Si eso es cierto,
estamos viviendo los mejores tiempos, pero también los peores tiempos. En cualquier caso, no se desespere, no temas, hijo de Dios. Carpe diem, aprovecha el día para Dios. Aprovecha el día para Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buena semana. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia,
fragancia de tu poder, hambre que duele, que debilita y que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti.